40 años aguantándome. Soy una santa. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por la oportunidad de servirte. Y una manera de servir es enseñar. Y pedimos por las palabras que tú has dado a Elizabeth, preparadas para hoy. Bendígalas, Señor. Bendiga esta enseñanza para nuestro bien. Que nosotros podemos ir alistando para el momento de la cena que vamos a compartir. Terminando. Gracias, Padre. En tu nombre. Amén. A ver, ¿estamos bien? Gracias. Quiero mencionar también que Lucerito, a quienes todos conocemos como Lucerito, y siempre estoy tentada a decir Lucerito Cortés, y yo sé que no es Cortés. Lucerito, ponte de pie, por favor, ¿dónde estás? Lucerito, que está aquí atrás, para muchos conocida como la tía. Lucerito está haciendo la licencia de maternidad de Laura en la oficina de bienestar. Entonces, bienvenida a ese cargo, porque ha sido parte de nuestra comunidad por como 2 años ya. Y gracias por servirnos en esa oficina que es tan neurálgica para el bienestar de todos en la comunidad. Seamos considerados, amables, apoyémosla, colaboremos con Bienestar Universitario y con Lucerito, que es nueva en el cargo. Esta mañana quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a partir del Salmo 145. Cuando yo era universitaria, eso hace muchos siglos, antes de que ustedes lo digan, yo lo confieso, cantábamos con mucho entusiasmo el Salmo 145. Yo le pregunté a Rafa que si podíamos cantarlo hoy. Él no lo conoce, él es muy joven. ¿Así lo conoce? No lo domina. Pero si lo hubiera dicho a Guillermo, él hubiera arrancado con un entusiasmo y de esperanza, Milton, ¿cierto? Ellos son más jóvenes que yo, Donaldo es más o menos un poquito mayor que yo, pero hubieran arrancado con mucho entusiasmo, ¿cierto? A lo largo de los años me encuentro que vuelvo a ese salmo y mi entusiasmo se ha ido matizando de otros componentes, porque me he dado cuenta de que el salmo que empieza y termina con un llamamiento a la alabanza es más que un llamamiento entusiasta. Entonces me encontré con que es un llamamiento también a la reflexión, no solamente a la pasión entusiasta y a las palmas, con que además de eso es un llamamiento a la responsabilidad de una generación con otra, con que es un llamamiento a cambiar de perspectiva y que sigue retándome y retándome y retándome. El salmo comienza con una declaración: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, entusiasta, ¿cierto? Por siempre bendeciré tu nombre y todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre, entusiasmo, pasión. Y termina con la misma pasión. Prorrumpa mi boca en alabanzas al Señor, pero ahora se vuelve universal. Alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y para siempre. Entonces lo que empieza con una, pastor, bienvenido, con una cosa individual, personal, yo voy a alabar por siempre y para siempre, todos los días, continua, permanentemente a Dios, se vuelve una cosa que todo el mundo haga lo mismo. Y uno dice, eso sí es pasión contagiosa. Bueno, esa era la pasión contagiosa mía cuando era universitaria. Pero a medida que lo he seguido leyendo con los años, me di cuenta que había más. Que la razón de tanto entusiasmo radica en que Dios es magnífico.
que ninguna alabanza es suficiente, que no es solo entusiasmo, que esa exuberancia tiene que ver con la exuberancia de Él, no con la exuberancia de uno. Entonces uno se encuentra con que el versículo 3 dice, grande es el Señor y digno de alabanza, de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Su grandeza no tiene límites. Ninguna alabanza es suficiente. Y entonces uno se da cuenta que no es que el salmista es apasionado nada más, es que ese lenguaje exuberante ni siquiera le da los tobillos a la realidad de que el objeto de la alabanza es absolutamente magnífico y amerita semejante pasión y semejante, sí, exuberancia. Permítanme que vuelva y diga la palabra que no se me ocurre, mi diccionario de sinónimos en este momento no me está funcionando. ¿Cierto? Que no es tanto cosa de uno, que tiene que ver con quién es Él, el objeto del culto de uno. Y además, que la magnificencia, la grandeza de Dios, a quien uno quiere alabar o debe alabar continuamente, por siempre, para siempre, y todos deben alabar por siempre y para siempre, no es cosa que uno se imagina, es cosa que Él hace manifiesta. Y la hace manifiesta en sus obras, que muestran su grandeza, su carácter, que invitan a la celebración reflexiva, con memoria, con perspectiva adecuada. Entonces uno se encuentra con los versículos 4 al 6 que dicen, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus poderosos hechos. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras, tus poderosos hechos, tus obras maravillosas, la grandeza de tus obras, tus portentos. Las obras de Dios se describen en un lenguaje que apunta a su poder, a su majestad. No son los hechos ordinarios y cotidianos. Son proezas, son maravillosos, son portentosos, son dignos de los titulares. Claro, por asunto de perspectiva, no aparecen en los titulares. Pero eso es lo que está diciendo el salmista. Son dignos de los titulares. CNN, NT24, El Tiempo, no sé qué, les deberían dedicar toda la emisión de todos los días. De tal magnitud son. Pero no es solamente que son dignos de titulares, es que experimentarlos, es que ser testigos de ellos. Llaman a cada uno a responder con reflexión, con meditación y posterior proclamación. A mí me parece que no es en vano que a Israel se le llamara continuamente a recordar lo que Dios había hecho. Eso parecía una cantaleta. Los profetas, los salmos, Deuteronomio,
Esos no se cansan. Recuerden, recuerden, recuerden. Y recuerden siempre las mismas cosas. Un pueblo sin recordar y reflexionar en los hechos de Dios es un pueblo desagradecido. Israel tenía que recordar para agradecer. Tenía que recordar para saber quién era. Un pueblo que no recuerda es un pueblo que no sabe quién es. Los padres tenían que enseñarle a los hijos para que los hijos supieran quiénes eran y por qué hacían lo que hacían y por qué vivían como vivían. Es un pueblo que no tiene referentes para cómo vivir el presente, ni mucho menos certidumbres para el futuro. Es un pueblo que repite los mismos errores vez tras vez, como es evidente en la historia de Israel y como es evidente en la historia de la iglesia y como es evidente en nuestras historias personales muchas veces. Y ni hablar de nuestra nación. Celebrar lo que Dios hizo hoy sin reflexión, sin recordar mañana, sin enseñarle a la nueva generación. De eso no es de lo que está hablando. Eso es pasión pasajera, eso es como un Alka-Seltzer. Mucha bulla y mucha espuma y mañana no hay nada. Pues sí, una catarsis bonita y mucha emoción colectiva o personal o hasta algún éxtasis místico, pero sin mayor efecto. Yo tengo la impresión de que algo de la reflexión, la poca reflexión, que en el mundo acelerado en que nosotros vivimos, donde poco paramos para reflexionar, la poca reflexión que nosotros hacemos hoy día sobre los hechos portentosos de Dios, tiende más a enfocarse en cómo fue que logramos que Dios actuara a nuestro favor, sobre todo en el mundo evangélico. Estoy hablando de nosotros. Tendemos más a reflexionar en cómo fue que a través de la oración, de la ofrenda, del uso de versículos bíblicos, del ayuno poco se habla hoy día, etcétera, de las técnicas espirituales, logramos que Dios hiciera lo que queríamos. Entonces nos dedicamos a proclamarlo a través de una serie de conferencias, de YouTube o de libros, para transmitirle la sabiduría de nuestra técnica a los demás, hacernos un nombre y unos billeticos de paso, y todo tiene que ver con que descubrimos la técnica espiritual efectiva. Poco tiene que ver con la gloria de Dios, que es la perspectiva del salmista. Esa no es la reflexión, ni el recordar, ni la transmisión generacional de la que aquí se habla. El salmista está hablando de otro tipo de responsabilidad. Es, recuerde lo que Dios hizo, proclámelo, anúncielo, reflexione, para que sepa quién es Él y quién es usted, y viva correctamente, y le enseñe a los demás. Celebre entonces, con piense y con responsabilidad generacional. Pero el asunto de la grandeza de los hechos de Dios no es solamente asunto de poder, de las cosas portentosas, es asunto del carácter de Dios. Por eso los versículos 7 al 9 dicen, se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. Y me encanta que el salmista nos recuerde eso, porque al hacerlo está recordando y con reflexión. Básicamente está citando Éxodo 34.
cuando mientras Moisés está recibiendo las tablas de la ley, al pueblo ya se le olvidó quién lo sacó de Egipto. No recuerda los hechos portentosos de Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Se armó un becerro. Se recordaba que había salido de Egipto, lo portentoso de la cosa, se le olvidó quién lo había hecho. Entonces, se armó uno, como habían matado un corderito, pues háganse un corderito que les recuerde cómo fue la técnica y adoren lo que representa la técnica y armaron tremendo festival pagano. Y Dios decide que los va a destruir. Y Moisés intercede por Israel. Y Dios escucha a Moisés y decide no destruirlos. Entonces, mientras le entrega otra vez las tablas de la ley, y Moisés le dice, pero déjame ver tu gloria. Dios le dice, no, mijito, ¿usted qué cree que está pidiendo? Usted no aguanta eso. Yo lo habré escuchado porque yo soy misericordioso, pero ¿quién le dijo que usted aguantaría ver la gloria mía? Venga, yo le paso de pasadita y no más. Y le dejo ver, le digo quién soy. Y Dios pasa de pasadita y le dice que Él es ¿quién? Él es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es lo que le queda a Moisés en la cabeza. Porque Moisés tenía que recordar que la salvación de Israel aún en ese momento no dependió de su gran técnica intercesora. Si la salvación de Israel no dependió del becerrito que se habían armado, tampoco dependió de la técnica intercesora de Moisés. Dependió del carácter de Dios. Lento para la ira, grande en misericordia. Y el salmista aquí recuerda el carácter de Dios. Entonces, en el mismo salmo está dando el ejemplo de lo que está hablando antes, ¿cierto? Uno recuerda y uno celebra con reflexión para enseñar a las generaciones futuras. ¿Quién es Dios? Lento para la ira, compasivo, grande en misericordia, que en su misericordia es justo y endereza lo torcido. Y finalmente, un asunto de perspectiva. Sigue insistiendo en la alabanza en los versículos que siguen. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece para todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Y uno dice, claro, que todos proclamen las proezas, la gloria del reino de Dios, el esplendor de su reino que es permanente. Nosotros los herederos, los reyes, los hijos del rey, los príncipes. Y de pronto uno como que para porque se entusiasma con el asunto. Sí, pero ¿de qué está hablando? Claro que está hablando de que ver, reflexionar, recordar, reconocer su carácter debe llevarnos a alabarlo y a proclamar su reino, que es supremo y eterno. A él no le revocan la elección. Sin embargo, yo no sé a ustedes, pero hay veces cuando yo leo los titulares de la prensa, y a mí sí me da la impresión de que pareciera que Dios hubiera abdicado. Millones de migrantes en el mundo, como almas perdidas, ahogándose
en aguas internacionales, países que se cierran, países que se abren, nadie los quiere, unos los reciben, otros los explotan. El niño que seca las cuencas de agua en Colombia, el Zika, atentados que dejan muertos sin razón en todo el mundo, en colegios, en mezquitas, en universidades, en mercados, en los sitios que uno pensaría, pero ¿qué sentido tiene eso? Gente desmembrada. El abuso de un funcionario elegido para defender a la población de los abusos de los demás. Pareciera que Dios ha aplicado. Y me cuesta reconciliar eso con que el salmista me diga, pues chévere recordar todas las cosas que Dios hizo en el pasado, ¿cierto? Pero, ¿y hoy? ¿Cuáles son las cosas portentosas que el salmista dice que uno tiene que recordar? Que le dicen que lo deben llevar a uno a afirmar que Dios es Rey soberano para siempre, bondadoso, que su reino es eterno y firme, y que todo el mundo debe conocer y reconocer eso y debe proclamarlo. Y yo quisiera leer el resto del Salmo y leer que el salmista entonces se refiere a las aguas abiertas del Mar Rojo, o por lo menos del río Jordán, a la destrucción de los muros de Jerusalén, a maná del cielo, a agua de la roca, o a cualquiera de las otras cosas espectaculares, si acaso no quiere hablar de las plagas en Egipto. Pero resulta que miren las cosas insignificantes de las que habla. Que dice que Dios levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Que los ojos de todos se posan en Él y a su tiempo les da el alimento. Que abre su mano y sacia de favores a los seres vivientes. Que es justo en sus caminos y bondadoso en sus obras, que está cercano a quienes lo invocan de veras, que cumple los deseos de quienes le temen, que atiende a su clamor y los salva, que cuida a los que lo aman, pero aniquila a los impíos. Y entonces me doy cuenta de que el Salmo también tiene que ver con perspectiva. Que la grandeza de los actos de Dios, sí, todo el Mar Rojo y todas esas cosas, pero cuando el salmista está invitando y está hablando de eso, en su perspectiva, en este salmo en particular, la invitación es a reconocer que la grandeza de los actos de Dios, poderosos y portentosos que declaran su reino, no siempre están dictados por lo que hace titulares, ni siquiera por lo que los seres humanos consideramos grandioso y portentoso, sino por lo que subvierte lo que nosotros consideramos poderoso, grandioso, digno de titulares y portentoso, que es el Dios que sostiene a los que no se pueden sostener en pie. Cuando todo alrededor a nosotros nos dice que si confiamos en Dios, Dios nos debe hacer independientes, autosostenibles, mejor dicho, nos debe volver tan fuertes que no lo necesitemos, que eso demostraría que nuestro Dios es verdaderamente grande y fuerte. Que sus actos portentosos tiene que ver que provee para las necesidades de sus criaturas, que cuida a quienes los aman, en vez de todo lo que nos dice alrededor,
que si Dios nos amara de verdad, pues nos daría todo en abundancia, que no tendríamos que pedirle nada, que todo nos sobraría y así demostraríamos que de veras seríamos los hijos del rey. Que Dios protege y defiende a los que los ama, en vez de hacernos poderosos para defendernos y aplastar a cualquiera que es una amenaza para nosotros. Y que Dios se encarga de los impíos, que no nos ha entregado el juicio a nosotros, como nos encantaría si de veras reináramos con Él. Pero es que precisamente el reino de Dios es el reino que llegó en la debilidad. En la debilidad del agente de la creación, hecho un embrión en el útero de una de sus criaturas, sujeto al cuidado de una madre, expuesto al rechazo de su pueblo y sus criaturas, abrazando la muerte para reconciliarnos con el Padre a quien habíamos rechazado. Glorioso al entregarse, victorioso en la resurrección, reinante como cordero inmolado, y a quien esperamos victorioso. Entonces no debe sorprendernos que ya siglos antes el salmista nos diga que el reino eterno y poderoso se manifiesta en que cuida al débil y al que no se puede sostener, en que provee, en que protege y en que el juicio es de Él. Me parece pertinente que para empezar este año escuchemos la invitación del Salmo 145. Que celebremos con exuberancia a nuestro Dios, que toda la exuberancia de nuestra celebración no alcanza para la grandeza de Él, pero que esa exuberancia lleve reflexión. Reflexión en quién es Él, que reconozca su carácter misericordioso que nos lleva a ser misericordioso con los demás. Que en esa celebración haya humildad porque reconocemos que su favor es porque Él es lleno de misericordia. Que tengamos perspectiva para recordar que su grandeza la determina el estilo de su reino, no el estilo de este reino. Que tengamos perspectiva para entender que la justicia de su reino es su justicia, no la nuestra. Y que esa perspectiva nos lleve a recordar que somos gente objeto de su misericordia y por eso somos gente que perdona y promotora de reconciliación como Moisés. Y siempre gente que recuerda que se trata de Él, no de nuestra técnica espiritual, porque finalmente es la celebración de Él, no la celebración de nosotros. Seamos gente que celebra y prorrumpa nuestra boca en alabanzas al Señor y alabemos todo su santo nombre, por siempre y para siempre. Preparémonos para la Santa Cena, que es memoria, celebración, proclamación. Amén.